Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal? Vamos con otro directo que ya sabéis que estoy haciendo casi cada semana uno para que aprendamos cosas distintas fuera de la cosmética y también dentro, pero temas que van en torno al mundo del autocuidado. Y esta tarde vamos a hablar de estrés. Es un tema que yo creo que no nos deja indiferente a absolutamente a nadie. Y vamos a entrar un poco en materia con alguien que sabe mucho sobre el tema y que ahora mismo le voy a ir dando paso. Así que le doy paso y cuando la tenga por aquí os la presento. A ver si la encuentro por aquí. A ver, a ver. Y si no, pues os la presento mientras aparece. A ver. No la encuentro, no la encuentro. Bueno, Raquel, pídeme solicitud, que no te veo. A ver si se va conectando. Bueno, os voy a ir presentando a la susodicha, que por aquí la tengo. Ella es Raquel Lozano. Vamos a meterla aquí, a ver si me deja. Vale. A ver, a ver. Venga, ahora. Hola. Hola, Miriam, ¿qué tal? ¿Se oye bien, verdad? Y todo, que Sí, siempre es mi duda. Vale, pues yo justo. te digo bien. Si alguien nos escucha, que nos escriba. Exacto, exacto. Pues eso, les estaba diciendo, como estábamos ahí dando tiempo a que aparecieras, les estaba contando, pues eso, que tenemos hoy con nosotras a Raquel Lozano, que es farmacéutica y está especializada en sueño, estrés y descanso, vaya temazos todos. Y nada, y nosotras nos conocemos ya desde hace un montón de años, por aquí, por el mundo de las redes, nos Sí. conocemos hace tiempo. Y el otro día dije, vamos a hablar de estrés, así que quién mejor que para hablar de estrés que ella. Así que nada, bienvenida, bienvenida. Gracias y gracias por pensar en mí. Oye, es que tú sabes mucho de este tema y si no, ahora lo verán todas. Bueno, pues yo por mí empezamos porque tampoco queremos enrollarnos. Claro, Sabemos que el tiempo es oro exacto, y sobre todo que como va a quedar grabado, pues quien lo vea después ya sabe que nos puede preguntar o en mi perfil o en los comentarios. exacto. Y si quieres, ve, como tienes tú también un poco el guión, si quieres, ve lanzándome tú y Venga, vamos hablando. pues vamos a empezar por lo básico, que al final es definir qué es el estrés, porque esto también muchas veces nos suscita dudas. Así que Sí, dinos. sí, pues bueno, básicamente todos sabemos lo que es estar estresado. Lo que pasa que, bueno, quizá ahora mismo la palabra estrés la utilizamos muy a menudo sin realmente saber las connotaciones que tiene a nivel salud, tanto, bueno, a medio plazo como a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, el estrés realmente es una respuesta natural del cuerpo ante un desafío o amenaza. Un desafío o amenaza que el cuerpo percibe como tal, puede serlo real o no. Es decir, puede ser un coche que está viniendo hacia ti y te va a atropellar, eso supone un estrés, ¿vale? Y también un jefe en el trabajo, por ejemplo, que te genere muchísimo, pues bueno, que te genere muchísimo nerviosismo, ¿no? Entonces puede ser ese real o imaginario, hablamos de eso, ¿no? Lo importante es que son una respuesta natural, es decir, el estrés a corto plazo, o sea, el estrés inmediato es una respuesta natural y además es beneficiosa. Es decir, necesitamos que en el momento en el que un coche se está acercando hacia nosotros, tengamos un pico de estrés, un pico de cortisol, que lo que nos hace es actuar, Ujú. ¿vale? Ante eso. Entonces, el problema viene cuando este estrés agudo se cronifica. Se vuelve crónico, es decir, que lo tenemos todos los días a prácticamente todas las horas, ¿no? Entonces esto supone una serie de repercusiones a nivel salud, que las veremos después, que son negativas, ¿vale? Entonces, el estrés puntual es normal y es beneficioso, mientras que el problema es cuando se vuelve crónico. Claro, exactamente. Y entonces, al final, cuando es crónico, que es cuando ya lo tenemos de constante y de continuo con nosotros, ¿qué es lo que sucede o cómo la gente puede identificar que tiene estrés? Bueno, yo creo que realmente, aunque vamos a hablar, pero realmente todo el mundo sabe, cuando lleva semanas estresado, lo identificas rápido, ¿no? Y los síntomas se identifican rápido. El problema es que quizá no le damos importancia y decimos, bueno, es que es normal.
vivir con estrés y es normal vivir así el día a día y la realidad es que ni es normal ni es beneficioso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este estrés a corto plazo que hemos ¿Ves? dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un aumento de algunos mediadores, como son el cortisol o la adrenalina, que nos permiten actuar. Los síntomas físicos, pues el ejemplo que hemos dicho, por ejemplo, cuando tienes una presentación importante, ¿vale? Y te pones nervioso y activado. Esa activación es buena, te permite estar alerta, bueno, tienes, por ejemplo, más tensión muscular, a lo mejor te puede dar un poco te aumenta la respiración, te aumenta el latido del corazón, ¿no? Te da un poquito de taquicardia, puede ser. Todo eso son cosas pues normales que están haciendo que te actives, ¿vale? Lo que pasa es que evolutivamente no se daba cuando tenías una presentación, se daba cuando, pues eso, el típico ejemplo de te va a comer un león, ¿no? Entonces tienes que activarte, la respiración es más rápida para que te llegue más oxígeno, el corazón bombea más rápido, ¿no? Entonces es una cosa normal. A nivel mental, por ejemplo, pues bueno, a corto plazo, al revés, nos sirve incluso para concentrarnos, para tener más foco en lo que estamos haciendo, ¿no? Y el ejemplo es este, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, una presentación importante o cuando te va a atropellar un coche, ¿no? O sea, este estrés a corto plazo es necesario y beneficioso. Así Entonces, es. ¿qué pasa cuando se mantiene? Es decir, además, cuando no hay, de alguna manera, cuando decimos que se mantiene es que no hay un periodo de descanso, sino que siempre estamos aquí arriba. El problema es que se van agotando estos mediadores que decimos, el cortisol, la adrenalina, y surgen otros, que son los que nos van a hacer estar, pues eso, cansados y, y bueno, sentir estos síntomas más perjudiciales del estrés, ¿no? Por ejemplo, problemas digestivos, es decir, cuando llevas semanas con mucho trabajo, empiezas a notar ya otro tipo de síntomas, ¿no? Problemas digestivos, que te cuesta más hacer la digestión, que te sientes más hinchado, cambios en el sueño, también, por ejemplo, empiezas a dormir peor, a descansar peor, te cuesta más conciliar el sueño, también cambios de humor, ¿vale? Pues estás más irritable, estás más cansado, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, a medio plazo podemos decir que todavía estamos un poco ahí en un normal. Ok, llevo unas semanas con mucho trabajo y con estrés, pero ahora me toca Ujú. descansar. ¿Vale? Ese es el problema, que no tenemos como el punto del descanso, no lo tenemos interiorizado. Queremos estar siempre arriba y no parar de hacer cosas. Entonces, evidentemente, el cuerpo pues, se agota, ¿no? Entonces, de hecho, hace poco lancé yo la pregunta en mi Instagram, por ejemplo, de qué hacía la gente para recargar pilas, ¿no? Porque, a ver, al final, si estás cansado, lo suyo es que descanses, ¿no? Entonces, Totalmente, totalmente. Y hay muchas formas de descansar, es verdad. No solo metes en la cama y dormir, no, sino... claro, sino que te recarga las Claro. pilas y curiosamente, vamos, curiosamente no, pero todo el mundo decía cosas súper normales, rollo dar un paseo, escuchar música, no cosas que tenemos al alcance de todos. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, que no nos permitimos parar porque, a ver, la sociedad tampoco nos lo pone fácil y el mundo en el que vivimos no nos lo pone fácil, pero aunque sean 5 minutos para ponerte una canción, todos tenemos 5 minutos. Entonces, al final se trata de hacer a lo largo del día esas pausas para recargarnos, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Si después de estas semanas de mucho trabajo tú tienes tu descanso, ¿vale? Y lo logras revertir todo este estrés y volver a un estado basal, fenomenal. El problema sigue cuando volvemos a dar un paso más. Y después de estas semanas de estrés se convierte en un mes y 2 y 3 de estrés, ¿no? Entonces, y años de estrés en Claro. realidad. Entonces aquí llevamos a un estrés crónico, ¿vale? Que lo que va a hacer es que, pues eso, todos tus mediadores a nivel, pues eso, cortisol, adrenalina, noradrenalina se agotan, empiezas a tener un cansancio brutal, o sea, una fatiga extrema, que es un poco el burnout, Ujú. ¿no? Luego, problemas hormonales. Para mí, un ejemplo clarísimo de que tu cuerpo está apetado es, por ejemplo, pues eso, muchas mujeres se quedan sin menstruación, o sea, se inhibe el, Sí, todo el sí. eje hormonal, ¿no? Entonces tu cuerpo es como, no estoy yo para más vainas. Claro, claro. De hecho, eso lo hace el cuerpo pues como para protegerse, para que no estés a otras cosas y estés a tu Claro, problema. o sea, sí, es como no tengo lo suficiente como para sobrevivir yo, como para que ahora te quedes embarazada, ¿no? Entonces al Claro, final, o sea, eso peta. Entonces el cuerpo nos manda muchas señales, lo que pasa es que hay que saber escucharlas y hacerlas caso, claro. claro. Luego, sistema inmunológico, por ejemplo, ¿cuánta gente después de semanas de estrés, lo típico de tengo un examen importante, estás a tope, súper bien y acabas el examen y a los tres, Te tres días pones estás mal. malo?
Estás malo, estás hecho polvo en las vacaciones. Justo coges vacaciones y a los 2 días estás malo. Pues eso al final también es un estrés crónico que te ha debilitado y en cuanto tú no has estado a tope con tu objetivo, que al final evidentemente el cuerpo saca fuerzas de Claro. donde puede, en cuanto te relajas, pues te viene todo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues enfermedades cardiovasculares, metabólicas, todo tiene un componente de estrés bastante importante, y luego, por supuesto, enfermedades mentales, de salud mental. Entonces, personas que llevan años con estrés y empiezan a sufrir, pues eso, alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales, fatiga constante, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como los tres bloques y de verdad en el que nos tenemos que preocupar sería en el estrés crónico, pero claro, para que no lleguemos al estrés crónico ya en el estrés a Hay que medio plazo, identificar que tienes lo otro, porque claro, mucha claro, gente, no sé si a ti te pasará, pero vamos, yo a veces hablando con gente, dices, madre mía, es que ni creo que sepan que tienen estrés, o sea, se piensan que es como algo tan normal, o sea, normal. lo hemos normalizado. ¿Vives con estrés? Pues vives con estrés, ¿no? Y realmente no debería ser así. Exacto. Entonces, la gracia está en que todos sepamos identificar cuando estamos comenzando, ¿no? Ese proceso de estrés que puede derivar a un agravamiento, pero poderle poner freno, entiendo que cuanto antes mejor, o sobre todo, pues eso, hacer cositas que nos permitan frenar. Sí, de hecho, aquí una de las preguntas que nos mandaron, por ejemplo, era, ¿se puede eliminar el estrés, no? O se puede eliminar la ansiedad, creo que era Era, que vale aquí. Hay que matizar un poco. Bueno, en mi caso yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra experta en psicoterapia, por lo tanto, las personas, por supuesto, que nos vean, que realmente tengan un estrés crónico, que haya un foco y que nos logren por sí solas gestionar, cosa que es muy normal, porque nadie nos enseña claro, que acudí a terapia, ¿no? O sea, no sirve de nada, bueno, no sirve de nada, no, sí sirve, pero no vale hacer todas las pautas que vamos a decir, tomar suplementación, etcétera, etcétera, si no se ataca el foco, ¿no? Entonces esto es importante. No sé por qué he dicho esto. sí, porque hablamos un poco de cómo tratar, se Ah, decían que si se sí, podía la ansiedad. erradicar la ansiedad, erradicar el estrés. Sí, bueno, primero preguntaban, por ejemplo, diferencia entre estrés y ansiedad, ¿vale? Yo, que no me gusta mucho hablar de temas que no son míos, le pregunté a mi hermana, que es psicóloga, y para cerciorarnos un poco y no quería contestarlo, pero sin meter la gamba, ¿no? Y un poco el estrés, la diferencia entre estrés y ansiedad es que el estrés sí que tiene una causa evidente, ¿vale? Incluso, o sea, y además cuando el estrés, ese foco desaparece, si el estrés es tu trabajo y el trabajo, pues bueno, el foco desaparece o te pides unas vacaciones de 3 meses o una excedencia, el estrés desaparece. La ansiedad no, la ansiedad perdura, aunque el foco haya desaparecido, ¿no? Entonces, esto en eso. Y en cuanto a, por ejemplo, eliminar la ansiedad o eliminar el estrés, realmente no se puede eliminar porque son respuestas del cuerpo. Lo importante es que tengamos unas herramientas, cada uno, que además en cada persona pueden ser incluso diferentes, para gestionarlas. Claro. ¿No? Y bueno, y bajar las expectativas y bajar muchas cosas La que autoexigencia, que tanto a veces. autoexigencia, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas, por eso voy que al final es individual, porque a lo mejor una persona que sea súper exigente, pues con bajar un poco la exigencia ya le va a aliviar mucho el estrés. En cambio, habrá otras personas que no, ¿no? Entonces, bueno, sí que vamos a hablar de algunas Eso es. prácticas, pero bueno, que vaya por delante el tema psicólogo y terapia Exacto, y que psicológica. cada caso es un mundo, como sucede en muchos ámbitos, y que debe tratarse personalizadamente porque no vale una receta para todos. Sí. Entonces, bueno, empezamos un poco, voy a dar Vale. algunos tips generales, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que son cosas que sí que tienen su evidencia científica y están probadas en que sí que reducen los niveles de estrés, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el tema aquí bueno, ahora se ha puesto muy de moda hablar del cortisol, no es el único mediador que existe en la respuesta de estrés, pero bueno, sí que hay algunas pautas, por ejemplo, que reducen el cortisol, ¿no? Por ejemplo, la exposición a la luz natural, súper importante a primera hora de la mañana por muchísimos motivos, pero bueno, uno de ellos es que regula la secreción del cortisol, ¿no? Entonces, aunque sean 10-15 minutos, que igual un poco la gente dice, es que yo no tengo tiempo, aunque sean 10-5-3 minutos, lo que puedas, y si no es todos los días, pues los días que puedas, pero es, por ejemplo, un tip bastante importante a nivel salud, además, no solo estrés
y cortisol. Luego, por ejemplo, técnicas de relajación. O sea, esto muchas veces suena muy yogi, pero es que las técnicas de relajación tienen evidencia científica que reducen el estrés, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas? Pues en realidad hay muchas, porque hay mucha gente, yo me encuentro en consulta muchas veces que dicen, ay, es que a mí lo de la meditación y lo de la respiración no me gusta y no me relajo, además me pongo más nervioso. Pues bueno, hay muchas otras técnicas. Está, por ejemplo, la relajación muscular, que a mí me parece algo que a la gente que le gusta como las cosas más tangibles es un tipo de relajación, pero que se trata un poco de ir contrayendo y relajando los músculos y hay un montón de audios y vídeos en YouTube para hacerlo dirigido, por ejemplo. Y luego, pues, estimulación de nervio vago, bueno, muchas cositas, pero bueno, meditación, respiración diafragmática, todo esto reduce los niveles de cortisol. Luego también movimiento y ejercicio. El movimiento, ya sean los 10.000 pasos, los 15.000 o los 5.000 que puedas hacer, reducen los niveles de estrés y, por supuesto, el ejercicio, tanto de fuerza como el ejercicio aeróbico, reduce los niveles de estrés. No hace falta tampoco hacer cosas muy raras, ¿no? Eso te Son iba a cosas decir, que no hay que hacer nada especial, o sea, no, simplemente hacer el ejercicio. exacto. Mm. Luego, por ejemplo, un foco de estrés en mucha gente es la gestión del tiempo. Pues, por ejemplo, tener una buena gestión del tiempo, una buena agenda, técnicas de descanso, lo que estamos diciendo, introducir en tu día a día, aunque sea 5 minutos de descanso, de hacer unos estiramientos o de respirar o lo que cada uno le descanse, ¿no? Que cada uno le recargue, Claro. es súper importante. Luego, por supuesto, bajar exigencias, como hemos dicho, es decir, no puedes no puedes tener al día 100 tareas que hacer porque no lo vas a conseguir y es un foco de estrés terrible, ¿no? Entonces, priorizar, tener, pues eso, tres, cuatro, y además el otro día leía, no sé dónde la verdad, pero que me gustó que en vez de tres cosas por hacer, sino como tres logros, ¿no? Como tres cosas, o sea, al revés, darle la vuelta a esto, ¿no? Y decir, no es que tenga que hacer 10 cosas, sino, bueno, tres cosas logradas de hoy, Sí, ¿no? sí, sí, que luego muchas veces dices, jolín, es que tenía una lista interminable y me han faltado 8 cosas Claro, y por te quedas hacer. con lo que te ha Pero has faltado en vez de, hecho pero he hecho 5 y a mil las cosas 5 no las más. has... Claro, exacto, exacto. Es ponerle el foco en lo que has conseguido, que es verdad que, bueno, pues hay más cosas, pero por lo que tú decías, al final ahí parte siempre la famosa lista de prioridades o también cuál es el trabajo más tedioso de toda esa lista que tienes, que suele ser el que más luego procrastinamos, pues hacerlo al comienzo, hacerlo primero para que no haya vuelta atrás. Cada uno tiene que gestionarse. El tiempo, sí, el tiempo es uno de los focos de estrés junto con el trabajo, pero bueno, dentro de lo que está más en nuestra mano, porque a veces el tema del trabajo se escapa un poco más a nuestro control, pero hay otras cosas que están en nuestra mano, ¿no? Por ejemplo, también desconexión digital, me parece súper importante. Yo no voy a decir que tengamos que estar sin el móvil todo el día, porque creo que es ahora mismo en el mundo en el que vivimos, es prácticamente imposible. Y también me parece un foco de estrés el generarnos esa presión de dejar el móvil, pero aunque sean 10 minutos sin móvil. Y por supuesto, bueno, antes de dormir, intentar evitarlo, sobre todo el móvil, porque la gente eh, generaliza pantallas y por supuesto sería lo mejor no ver nada, pero para mí no es lo mismo ponerte una serie tranquila que te guste en el sofá, tapada con tu ya más relajada, ¿vale? Que te metes en una historia, te vades un poco de tu Ujú. vida, no sé, ese tipo de cosas, que estar con el móvil, con Instagram o con TikTok pasando vídeos como Es pues eso, que como... poco se habla de la sobreestimulación que eso Claro, genera, el consumo de vídeos tan rápido que al es final que el cerebro es que lo sí, activa. es que no es solo, porque claro, la gente se centra en el tema de la luz azul. Y la luz azul es importante, pero no Mm, solo es la luz azul, es la sobreestimulación. Estás estimulando a tope el cerebro. claro. El cerebro no para nada está percibiendo que es momento de relajarse y de descansar, ¿no? Entonces esto es Totalmente. también pues eso, ese evitar móvil sobre todo, hora antes de dormir y tener unos ratos al día, por ejemplo, sin móvil, que disfrutes con una actividad, la que sea cada uno, pintar, bailar, escuchar un podcast, leer, pasear, lo que quieras, ¿no? Pero creo que es importante intentar tener unos ratitos pequeños como de desconectar Sí, del mundo digital. Y luego, por supuesto, tenemos un poco el tema nutrición y suplementación, que también nos que lo preguntan
preguntaban, había una de las preguntas que era, ¿qué Sí, suplementos trato el estrés? sí. Pues evidentemente, pues lo que hemos dicho, ¿no? Si tú tienes un foco de estrés, que es imagínate que tu jefe te cae fatal y te trata mal, por mucha suplementación que metas, ¿te puede ayudar? Hombre, sí, te puede ayudar a tener un poco más de energía, a estar un poco más estresado, pero hasta que tú no abordes el foco del problema no va a ser suficiente. Pero sí es verdad que mientras abordas el foco del problema, mientras haces todo este tema de estilo de vida que hemos hablado, ¿no? De ejercicio, de luz, todas estas cosas, sí que pueden ser una ayuda y para eso existen, ¿no? Entonces aquí tenemos, voy a nombrar dos, tres, por Vale, centrarnos, ¿vale? Em, También antes de meterme en suplementación, en cuanto a alimentación, decir que ahora está muy de moda que, bueno, bajo mi opinión, y esto también consultado con Ana, que es nuestra eso. nutricionista, no hay alimentos como tal que reduzcan el cortisol, porque es que esta publicación la veo ahora en Instagram todo el rato. Es Y además verdad, ¿eh? me parece también someternos a un estrés. O sea, es decir, el tema de darle propiedades mágicas o medicinales a los alimentos, me refiero a comer bien y alimentarte bien, siempre va a ser una base fundamental sobre la que construir, pero no te va a evitar un estrés ni te va a evitar Mm, muchas patologías, porque a veces también nos sentimos luego mal. Plan de, ay, tengo hipertensión y es porque como mal. Pues no, o sea, claro. probablemente no, ni aunque hubieras comido fenomenal, a lo mejor no te lo hubiera evitado, ¿no? Entonces también creo que eso es importante. Pero sí que, por ejemplo, a nivel de estrés hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el estrés crónico es una situación de mucha demanda y que es súper importante que haya tanto macronutrientes como micronutrientes suficientes para afrontarlo, ¿no? Y, por ejemplo, en situaciones de estrés hay una fuga absoluta de magnesio y de vitaminas del grupo B, ¿no? Entonces hay que cada uno también ver qué situación estamos, pero me refiero que es importante eso, que haya suficiente energía, Mm, macronutrientes y micronutrientes para enfrentar estas situaciones, ¿no? O, por ejemplo, el ayuno, que ahora también, bueno, ahora a estos ha puesto años de se ha moda. puesto muy de moda. Y, por ejemplo, una persona que está en una situación de estrés crónico, no es para nada conveniente un ayuno fuerte. No Mm, hablo de las 8 9 o 10 horas de noche, que eso sería lo normal. Te hablo, pues bueno, de ya 16 18 un día sin comer no es muy recomendable. claro. Y luego suplementos, pues por esto que hemos hablado, el magnesio es súper importante porque además es que aparte de que te ayuda Ujú, a estar mejor, es que encima en situaciones de estrés va a haber una fuga de magnesio a nivel eh, urinaria y también vitaminas del grupo B. ujú, El tema del magnesio, ya sabes que yo soy muy fan, es importante saber elegirlo exacto. porque hay muchas formas de magnesio y no todas llegan vamos, solo unas pocas llegan al cerebro. Entonces, en este caso nos interesa mucho Ujú. que sea capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro, ¿no? Entonces, esto es importante. Y luego, aparte de magnesio y vitamina B, El pues magnesio sería más bien, por ejemplo, supongo que no sé cuál recomiendas tú, pero los bisglicinatos, quizá, ¿no? sí, bueno, tendrían, bueno, los óxidos para nada, porque los óxidos es que no se absorben, sería, por ejemplo, un óxido te sirve para si tienes estreñimiento. Mm, Luego tendríamos los citratos, que serían como, es un buen magnesio, pero no va a atravesar la barrera hematoencefálica, sería más, por ejemplo, para, mm, para dolores musculares, fatiga física, mm, ¿vale? Y luego estarían ya bisglicinatos, tauratos, treonatos, ¿vale? Que sí que son los que atraviesan la barrera hematoencefálica. El bisglicinato, a pesar de que es un buen magnesio, tampoco ha demostrado 100% que atraviese barrera hematoencefálica, entonces si tenemos un problema de estrés, me iría a otros. O vale. sea, o sea, muchas veces tienen Sí, varios, y van eso también es... combinados, algunas veces se combinan, sí. Pero, por ejemplo, un bisglicinato solo, a lo mejor también se te quedaría un poquito corto, ¿sabes? Vale. Entonces me iría a una combinación que tenga taurato, bueno, treonato. En Europa creo que ahora mismo no está disponible, y entonces el taurato. Y bueno, yo tengo varios posts en mi cuenta Vale, pues sobre nada, el magnesio, por si lo quieren buscar, eso sí. es. Y luego el suplemento, bueno, los suplementos que serían, que trabajarían realmente en esa
regulación del cortisol, ¿vale? Porque no es que frenemos el cortisol, sino que lo regulamos, es decir, necesitamos el cortisol, lo hemos dicho. Además es que por el día, a primera hora de la mañana, hay un pico de cortisol Eso es, fisiológico que es el que nos hace eso es. despertarnos y activarnos, ¿no? No podemos eliminarlo y además es que si lo elimináramos del todo, acabaríamos muertos. ¿No? Entonces, y son los adaptógenos, ¿vale? Que estamos hablando de rodiolas, Waganda, Reishi, ¿no? Entonces lo que hacen es eso, ¿no? Regular esta secreción de cortisol para que se parezca o para que vuelva al patrón fisiológico, ¿no? Que es el cortisol aumenta a primera hora de la mañana y luego se va reduciendo durante todo el día hasta niveles mínimos por la noche para descansar. Entonces, por ejemplo, personas que tienen estrés crónico, pues eso no se da. Entonces hay picos de cortisol, por ejemplo, durante el día, incluso durante la noche, ¿no? Esta gente un poco que a veces dice, ay, siempre me despierto a la misma hora por la noche, como un reloj. Pues probablemente sea un pico de cortisol a deshora. Entonces estos suplementos, por ejemplo, ayudarían a regular este cortisol. Vale. Entonces sería un poco, por ejemplo, si me tuviera que elegir tres, serían esos. Estaba repasando a ver si había una pregunta de que me Pues habían mandado. a ver, porque tenía por aquí las de la piel, porque luego había mucha gente que también me preguntaba el tema de piel, de, oye, yo cuando tengo estrés, de repente tengo brotes de granitos, otra chica nos decía que se le caía el pelo, y Sí, claro, al sí, final bueno, afecta. eso resumiendo, cabello y piel, efectivamente, todo afecta. Y de hecho, muchos suplementos, por ejemplo, o sea, muchos suplementos para la caída del cabello ya a veces llevan adaptógenos. Entonces sí puede ser una de las causas. Y el efluvio telógeno, una de las causas es situaciones estresantes, ¿no? Claro. Entonces, puede ser, por supuesto. Y luego en cuanto a piel también. O sea, las patologías de la piel inflamatorias y a nivel microbiota y todo esto, acné, Pues así. rosácea, todo Eso es. esto está muy relacionado también con el estrés, ¿no? Por este un poco eje bidireccional intestino-cerebro y, Correcto. y mucosas, ¿no? Y entonces sí puede ser. Entonces, en este caso, si lo tienen a las personas que tengan súper localizado, que cuando están estresadas se les cae mal el cabello o cuando están estresadas tienen brotes de acné, podrían trabajar con estos a nivel de estos suplementos, por ejemplo, aparte del cuidado de Claro. la piel, claro. Exacto, exacto. Y no sé, No luego sé. teníamos el cortisol, siempre aparece, ¿cómo frenarlo? Pues un poco lo que hemos dicho, sí, el cortisol siempre aparece y no es cuestión de frenarlo, sino de regularlo. Luego, el tema de la piel, es posible eliminar la ansiedad de forma definitiva o siempre vuelve lo que hemos dicho, ¿no? Una Claro. persona que tenga una patología, porque ya estamos hablando de cosas distintas, ¿no? El estrés, vamos a decir que realmente es un síntoma Mm, derivado y la ansiedad ya hablaríamos de una patología de ansiedad, ¿no? Que en este caso eh, aparte de, por supuesto, en este caso sí o sí es acudir a un psicólogo o un psiquiatra especializado en psicoterapia, no la vas a eliminar, sino vas a aprender a lidiar con ella y además es que tampoco es bueno eliminarlas, es que son reacciones naturales del cerebro ante situaciones que antiguamente nos habían salvado la vida, ¿no? O claro. sea, tener, Lo que pasa el es que tener somos ese muy estrés. cómodos, yo creo, somos muy cómodos y queremos que una pastilla nos quite esto, nos ponga lo otro y al final no nos focalizamos, yo creo, en el mirar hacia adentro, el, oye, ¿por qué me está pasando esto? Detectar por qué tienes tú esos picos de ansiedad o intentar, pues eso, si son pues cosas externas o laborales, pues trabajar de otro modo. Por eso lo que hablábamos de acudir a un buen psicólogo, terapeuta, Sí. etcétera, A porque ver, esto no al es final, fácil y no estamos diciendo que sea fácil. De hecho, claro, es el camino difícil, es el camino largo, trabajar a nivel personal en todas estas cosas, pero es el único camino real. 100%, O sea, es que además, tú te puedes tomar un fármaco para reducir la ansiedad, pero eso al final es un parche. Vas a tener que tomarlo durante toda tu vida y no es un poco, yo creo que no es el camino. claro, además que si, yo qué sé, lo que te produce ese estrés se quita o lo logras apartar, no, nadie te dice que dentro de 2 años o de un año te vuelva a aparecer otra circunstancia que te vuelva a alterar. Entonces lo que Claro, tenemos que saber tener es
ser ciertas más estables. estrategias para poder afrontarlo, Claro, ya sea por supuesto un estilo de vida saludable, unos hábitos saludables que son la base, pero luego muchas herramientas que es en lo que trabajas con un psicólogo, ¿no? Y en función de la persona, porque habrá personas que tengan, que quieran, o sea, que necesitan la estrategia A, B y C, claro. mientras que otras la A, B y C no les sirva y les sirva la Z, ¿no? Entonces esto es importante a nivel trabajo personal y, y aprendizaje y además para toda tu vida, ¿no? Entonces, a mí me parece, desde luego, bueno, yo es que soy muy pro terapia y creo que es una inversión en tu vida, pues Sí, bueno, porque a la larga es beneficio para ti, porque tú te conoces, porque cuando tú ya te conoces te gestionas mucho mejor. O sea, yo me acuerdo que, bueno, ahora hablaremos de esto, pero yo hice vuestro programa de hábitos slow y me acuerdo, pues eso, que esa parte, la parte que tocáis ahí con el tema estrés, es súper valiosa, porque muchas veces tampoco nos paramos a pensar en qué nos provoca esto, o yo qué sé, por ejemplo, en mi caso, los límites, ¿no? Este temazo también que, vamos, da para un podcast, pues hay que aprender a gestionarlo. Yo es algo, por ejemplo, personalmente que me ha tocado gestionar y que me ha tocado aprender y que creo que no terminaré de aprender aunque llegue a los 80 años. sí, es complicado, pero bueno, y lo que tú dices es el tema de la terapia nos beneficia a nosotros y a nuestro alrededor, o sea, familia, etcétera, etcétera, porque bueno, tú te relacionas continuamente y conocerte y saber cómo gestionar muchas situaciones y efectivamente lo que tú dices, el tema de los límites es súper importante. Estaba leyendo que nos ¿Está habían mejor, hecho no? una pregunta, sí, bueno, preguntaron por tipos de magnesio, que ya lo hemos Eso. comentado, y luego, ¿es posible tener alergias por estrés o ansiedad? A ver, yo no soy tampoco experta en mundo alergias, pero realmente, o sea, que debutes con una alergia real, o sea, mediada por inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, por estrés, no lo creo. Es decir, otra cosa es que tú tengas una Seas alergia propenso, y tú tengas una alergia a algo y pueda dispararse por una situación muy estresante o pueda exacerbarse, ¿no? Pero como tal, debutar de cero con una alergia por estrés, no lo creo. La verdad, yo, bueno, es que a mí no me gusta afirmar nada si no lo tengo súper controlado, claro. pero lo dudo porque al final, bueno, a ver, con un estrés crónico a lo mejor de muchos años y que eso te haya afectado a nivel sistema inmune, puede ser. Lo que sí que tenemos que tener claro, yo creo, es eso, que al final el estrés es un agente, digamos, que va agravando cosas. O sea, que tú puedes tener, pues lo que hablamos antes de la piel, ¿no? Tú tienes la piel bien, si hay estrés, pues puede estar peor. O yo qué sé, o gente que tenga acné de normal y con un pico de estrés tenga un brote a lo grande. Eso está claro. Entonces yo creo que con las alergias puede que pase un poco eso, que tú ya igual seas propenso, tengas esa alergia de base, pero que claro, si de repente estás en mitad de un estrés de estos locos, pues Sí, quizá acabes. alergias en cuanto a piel, o sea, eczemas y todo esto, si se refiere un poco más a eso, puede ser más evidente el tema un poco una rinitis o unos estornudos. No creo que por una situación estresante te vaya a debutar. ¿Podría Claro. empeorártela? Pues Bueno, sí, seguramente. yo conozco gente que cuando está muy estresada estornuda mucho, por ejemplo. O sea, Sí. y siempre nos reímos de eso, cuando le pasa, siempre digo, uff, digo, mira a ver que vas estresada. O Bueno, sea, que bueno, eso, la verdad es que realmente hay muchísimas consecuencias del cuerpo que no sabemos, ¿no? claro, Pero bueno, el sistema inmune sí que lo he mencionado, que el estrés sí que influye en el sistema inmune y las alergias la alergia es una patología un poco o una alteración de ese sistema inmune. exacto. Entonces, bueno, podría ser, aunque no sé, no Pero tengo no lo claro si confirmamos. debutar. Lo buscaré, lo buscaré. Exacto. Y nada, pues era un poquito eso, el ponerle ese foco al estrés que tanto muchas veces pues nos afecta a todos y tener un poco esas bases o esas, digamos, tips, esos consejos que nos ayuden un poco a irlo gestionando dentro de lo que hablamos, que es un tema pues que hay que tratar de forma personalizada. Pero bueno, que sepáis eso, que Raquel en su perfil ella os habla siempre de muchos temas sobre eso, sobre el estrés, sobre el cansancio, sobre cómo descansar bien.
Y bueno, dinos un poco dónde también te pueden encontrar. Si ahora creo que estabais a puntito de volver con el programa, ¿no? De hábitos. Sí, o sea, por un lado, yo tengo mi perfil profesional, ¿no? Que es el de Palabra de Farma, que lo veis aquí. Ujú, Además, justo si alguien quiere, por ejemplo, evaluar su estrés, justo hoy subí un test, un enlace para pedirme el test. Es una escala aprobada, pero no es un cuestionario que yo me saque de la manga, es una escala oficial, vamos, por ujú. decirlo de alguna manera, no me sale el nombre. Bueno, que no me lo he inventado yo básicamente y podéis evaluar un poco vuestro nivel de estrés. Y luego, aparte de mi perfil, pues a través de correo y todo esto, tengo las consultas, tanto por mail como por videollamada. Bueno, vídeo. Y luego, por otro lado, está el proyecto Salud Slow, que tengo junto a Ana, que si vais a mi perfil también lo podéis ver porque lo tengo ahí puesto. Y en el Salud Slow hacemos un poco como, bueno, la idea es hablar de salud desde todos los puntos posibles o desde unos hábitos saludables, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, pues los talleres y el programa Salud Slow, que hábitos slow, que eso, que vemos un poco, repasamos todos los hábitos que más o menos conforman la salud y es bueno como una ITV, ¿no? Como una puesta a punto y Te por lo dónde digo empezar. yo, vamos, a mí me vino de cine. O sea, cuando lo hice, de esto que dices, a ver qué sale de aquí, ¿no? Y cuando Sí. me mandasteis todo, dije, alucinante. Claro, porque al final sí que vas viendo todos esos puntos en los que flojeas. Y bueno, yo siempre os lo he dicho y lo he contado por historias, que para mí el momento de la alimentación y los Desayuno. desayunos, o sea, fue de locura, Sí, porque yo era la del vaso de leche con galletas. nos lo dicen mucho. Bueno, tampoco que me acuerdo, no hacías vaso de leche con Bueno, galletas, pero hacía un zumo más, pero da igual, da igual. O sea, ahora yo lo veo, o cuando voy por ahí a casa de mis padres y tal, que ven desayunar, mi madre alucina, dice, pero esta niña, pero claro, digo, es que esto es lo que hay que hacer. Y bueno, yo desde, sí. claro, además como entreno, llevo ya tanto tiempo entrenando fuerza y demás, o sea, es que para mí la alimentación ahora se ha convertido en algo súper importante. O sea, que con ese programa yo creo que lo que se consigue es un poco eso, conocer todos estos hábitos que hablamos, que los verán si participan y lo van haciendo, pero que sobre todo es importante eso porque generar un equilibrio entre todos ellos nos va a producir que nosotros seamos mucho más, ya no productivos, porque no hay que ser productivos, sino que más sanos. O sea, lo que podemos hacer es estar mejor con nosotros mismos. Al final es medicina de prevención. Es decir, en vez de esperar a tener una patología para preocuparte de todo esto, es voy a trabajar en mis hábitos y mi estilo de vida para mejorarlo y para ser más saludable, ¿no? Yo, por ejemplo, en las consultas viene gente con problemas de sueño importantes, con problemas de estrés importantes, y yo lo que hago siempre es a ver, o sea, vamos a trabajar sobre el problema, pero no vamos a trabajar, o sea, no es volverme loco en cómo dormir, porque eso además es contraproducente, o no es volverme loco en cómo dejar de estar estresado. Vamos a trabajar en muchos ámbitos que van a ayudarte a estar mejor y eso muy probablemente te va a hacer que descanses más, que duermas mejor, que tengas menos estrés, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. Así Y, es. y nada, pues yo os animo a cotillearlo. Exacto, bueno, yo se lo dejaré por aquí y luego también este vídeo lo voy a subir al canal de YouTube, así que ahí también os dejaré los links porque es más fácil, ya sabéis que Instagram para poner links es más difícil, pero por ahí os dejaré los links para que veáis un poco todo. Y nada, Raquel, que millones de gracias por venirte aquí este ratito conmigo. Y nada, Pues eso, sí, que vale, el que quiera me saber, implica mucho. sí, que el que quiera saber más, pues bueno, que ahí te tienen en Palabra de Farma, que das unos consejos estupendos. Pues nada, guapa, muchas gracias y un besito a todos y nada, que cualquier duda nos preguntéis sin problema. Exacto, nos vemos por las redes. Un besito. Chao.